Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en el reto de MasterChef Celebrity. Fue un instante de pura y cruda emoción que capturó la esencia misma de lo que significa competir bajo una presión extrema. Un momento en el que la frustración personal y el peso de sentirse responsable ante un equipo se condensaron en unas pocas lágrimas que recorrieron su rostro frente a las cámaras. Un gesto auténtico que resonó profundamente con cualquiera que haya sentido el agobio de un error inesperado. Este episodio de MasterChef Celebrity 2025, que prometía ser otro capítulo más de la intensa competencia culinaria, se transformó en una lección magistral sobre la vulnerabilidad humana y la fuerza que se encuentra en la solidaridad. Alejandra Ávila, la actriz conocida por su temple y determinación, vivió un momento de profunda frustración en la cocina de MasterChef, un espacio que se había convertido en su segundo hogar, pero que en esa tarde particular se sentía más hostil y desafiante que nunca. Sin embargo, en un giro conmovedor, no se encontró sola en su desazón, encontró un respaldo inquebrantable en la solidaridad inmediata y genuina de sus compañeras de equipo. Un acto de compañerismo que trascendió el simple juego y se instaló en el territorio de lo humano. El más reciente episodio de MasterChef Celebrity 2025 se vivió entre emociones intensas, una montaña rusa de alegrías colectivas efímeras y momentos de una tensión casi palpable, donde los participantes, esos rostros familiares que habían salido de sus zonas de confort, enfrentaron un nuevo reto en equipo que no solo puso a prueba sus habilidades culinarias en bruto, sino que, sobremodo, examinó a fondo su capacidad de concentración bajo una presión que parecía aumentar con cada tic-tac del reloj en la pared. La cocina, usualmente un lugar de creatividad y aromas seductores, se transformó en un campo de batalla psicológico donde cada decisión, cada movimiento, estaba cargado de consecuencias. En medio de este panorama de nervios y sartenes humeantes, Alejandra Ávila se convirtió, sin buscarlo, en el centro de atención de una situación tan incómoda como reveladora. Una secuencia de eventos que la llevó a derramar esas lágrimas que luego se harían virales y a recibir, en tiempo real, la solidaridad de sus compañeras, un contrapunto perfecto que mostró la dualidad del programa. La crueldad del desafío y la calidez de la comunidad. ¿Cuál fue la dificultad específica, el obstáculo concreto que enfrentó Alejandra en MasterChef Celebrity y que desencadenó esta cascada de emociones? La mecánica del reto estaba diseñada para minar la confianza y alterar los flujos de trabajo naturales. Las desventajas asignadas, esas maldiciones culinarias, marcaron decisivamente la dinámica de los equipos, añadiendo una capa extra de dificultad a una tarea ya de por sí compleja. A Alejandra le correspondió, por el azar o la malicia de los productores, una restricción particularmente despiadada, una que atacaba directamente los sentidos fundamentales de un cocinero: debía cocinar sin hablar, aislando su capacidad de comunicación con el equipo y, en un golpe aún más bajo, sin probar nada de lo que preparaba. Era como pedirle a un pintor que trabajara sin ver los colores o a un músico que afinara su instrumento con guantes gruesos. La actriz, con una determinación inicial admirable, intentó acatar la norma al pie de la letra. Su rostro era una máscara de concentración, moviéndose en un silencio forzado entre el bullicio de la cocina, midiendo ingredientes por instinto y memoria muscular. Sin embargo, la cocina es un arte que se construye sobre la retroalimentación sensorial constante. El paladar es la brújula del chef. Y en un momento de debilidad humana, un instante de duda infinitesimal sobre el punto de sal o el equilibrio de un aderezo, la tentación pudo más que la disciplina. Alejandra, casi en un acto reflejo, probó una minúscula cantidad de su receta. Fue un gesto rápido, furtivo, casi imperceptible, o eso creyó ella. Pero en MasterChef, las cámaras lo ven todo, y los ojos de los jueces están entrenados para detectar la más mínima infracción. La acción, aunque comprensible, fue vista por la siempre atenta Claudia Bahamón, cuya mirada, aguda y penetrante, no perdonó el desliz. La llamada de atención fue inmediata y las consecuencias, tangibles: el equipo perdía puntos preciados en una competencia donde cada unidad podía significar la diferencia entre la salvación y el peligro. Fue en ese preciso instante cuando la frustración, que se había estado acumulando como presión en una olla a punto de estallar, encontró su válvula de escape. La propia Alejandra, una mujer fuerte y acostumbrada a los reflectores, se sintió abrumada por una sensación de fracaso personal por no haber podido cumplir con una condición que, en teoría, parecía sencilla en su formulación, pero que en la práctica resultó ser exasperantemente exigente. El error, pequeño en escala, la desbordó emocionalmente. Sus hombros se encogieron, su respiración se entrecortó y, entre lágrimas que no pudo contener,
confesó con la voz quebrada ante sus compañeras y las cámaras que se sentía profundamente mal, terrible incluso, por haber fallado al equipo en una tarea que, en apariencia, no requería de una habilidad sobrehumana. Esa vulnerabilidad expuesta, ese momento de auténtica desazón, dejó ver con crudeza el nivel de presión psicológica y estrés que se vive en cada rincón de la cocina de MasterChef. Un ambiente donde la perfección se espera pero la humanidad, a veces, se castiga. ¿Cómo reaccionaron entonces las compañeras de Alejandra, Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, frente a esta situación cargada de tensión y decepción en MasterChef Celebrity? Lejos de mostrarse inconformes, irritadas o frustradas por la disminución de los puntos, que era una consecuencia directa del error de su compañera, ambas optaron por un gesto de apoyo inmediato, instintivo y profundamente humano. No hubo reproches en sus miradas, ni susurros de queja. En su lugar, hubo comprensión. Ambas, desde su propia experiencia en la cocina, entendieron de manera inmediata que el error de Alejandra no era un acto de sabotaje o de negligencia, sino una reacción natural, casi orgánica, dentro del flujo de trabajo culinario. Para cualquier chef, profesional o aficionado, probar los alimentos es un acto tan fundamental como respirar, es el mecanismo de control de calidad incorporado, el GPS que guía el sabor. Violeta y Carolina no vieron una infracción, vieron a una compañera de batalla sucumbir a un impulso comprensible bajo una presión insoportable. Fue entonces cuando decidieron, sin necesidad de consultarlo, abrazar la situación no como el fracaso de una, sino como un reto compartido por las tres. Se acercaron a Alejandra, cuyas lágrimas eran la evidencia de su angustia, y la rodearon con palabras de aliento y, lo que es más importante, con abrazos físicos que transmitían más que 1000 discursos. Su solidaridad convirtió un momento de derrota individual en una muestra poderosa de cohesión grupal. Esta reacción espontánea resaltó un aspecto que, en el fragor de la competencia, pocas veces se visibiliza lo suficiente. La importancia crítica de la empatía y el apoyo emocional en un entorno donde los nervios y la exigencia son constantes, un ecosistema diseñado para sacar lo mejor y, a veces, lo más frágil de cada participante. La solidaridad de Violeta Bergonzi y Carolina Sabino permitió que Alejandra, en lugar de hundirse en su propia frustración, se sintiera acompañada, comprendida y, sobre todo, perdonada. Le demostraron que, a pesar del tropiezo, el espíritu de unidad del equipo permanecía intacto e incluso fortalecido por la adversidad. Este gesto, aparentemente sencillo, un abrazo en medio del caos, se convirtió en uno de los momentos más comentados y celebrados del episodio. Precisamente porque puso en primer plano el valor del compañerismo por encima de la frialdad de la competencia. Fue un recordatorio de que, incluso en un juego donde hay un solo ganador, la forma en que se transita el camino, la manera en que se trata a los demás en los momentos bajos, define un carácter mucho más valioso que cualquier trofeo. Pero la competencia, con su ritmo implacable, no se detuvo. La vida en la cocina de MasterChef continuó, y la pregunta final seguía en el aire: ¿qué equipo, a pesar de todos los obstáculos, los nervios y las desventajas, logró quedarse con la victoria en este reto de MasterChef Celebrity? Aunque varios grupos se enfrentaron a sus propios obstáculos internos y externos, cocinando entre el drama y la prisa, el triunfo finalmente se lo llevó el equipo de Naranja, un trío que supo encontrar la armonía en el caos. Conformado por la carismática Valentina Tajada, el metódico Raúl Ocampo y el experimentado Jorge Herrera, quien recientemente había regresado a la competencia con una determinación renovada. Este equipo demostró que la estrategia y la calma pueden ser tan importantes como la técnica. Pese a tener sus propias desventajas asignadas, que sin duda añadieron capas de dificultad a su proceso, lograron mantener la cabeza fría. Su organización fue impecable, una coreografía perfecta donde cada movimiento estaba sincronizado, y su comunicación, a pesar de las restricciones, fue eficiente y clara. Lograron convencer al jurado invitado, compuesto por representantes del prestigioso restaurante donde se llevó a cabo la prueba, con una propuesta culinaria que destacó no solo por su presentación impecable, sino por la explosión de sabores equilibrados y bien ejecutados en el paladar. Fue el sabor, al final, el que les permitió obtener la mayor puntuación de la noche, asegurándose la victoria y los beneficios que conllevaba. Y aunque el episodio no reveló cuál sería la ventaja concreta que ganaban tras el reto, el jurado principal, con ese aire de misterio que tanto caracteriza al programa, anticipó que en el próximo episodio los equipos, y en particular los ganadores, deberían tomar decisiones cruciales, giros estratégicos que podrían cambiar por completo el rumbo del juego, manteniendo así la expectativa y la ansiedad en lo más alto.
tanto para los participantes, que ya vislumbran la recta final, como para los televidentes, que se han enganchado a cada historia, a cada lágrima y a cada risa. Este capítulo, en definitiva, dejó una enseñanza tan clara como profunda, que en la cocina, como en la vida, la disciplina y la técnica son fundamentales, pero la capacidad de asumir los errores con humildad, de levantarse después de una caída, y el respaldo inquebrantable entre compañeros, son los factores humanos que realmente pueden marcar la diferencia en medio del juego más feroz. Fue una lección que trascendió lo culinario para adentrarse en lo vital, una lección que solo un entorno de presión como MasterChef Celebrity puede enseñar con tanta claridad. La imagen de Alejandra, secándose las lágrimas con el respaldo de sus amigas, y la del equipo naranja celebrando su victoria, quedaron como las dos caras de una misma moneda, la de la superación personal y colectiva. Si te conmovió la autenticidad de Alejandra y valoras el compañerismo genuino que mostraron Violeta y Carolina, si vives cada reto de MasterChef Celebrity como si estuvieras en esa cocina, entonces este es tu espacio. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún análisis detallado, ninguna reacción y ningún detrás de cámaras de la competencia culinaria más emocionante de la televisión. Tu suscripción es lo que nos impulsa a seguir bringándote el contenido más completo. Y ahora, queremos leer tu opinión. ¿Crees que las desventajas en los retos son justas o añaden una presión innecesaria? ¿Quién te está sorprendiendo más en esta temporada? Déjanos tus comentarios con tus impresiones, teorías y quién crees que tiene lo necesario para alzarse con el título de MasterChef Celebrity 2025. Queremos leerte.